Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a empezar un poco la charla, voy a tratar de no marearlos, porque el tema que voy a tocar es hablar un poquito de qué es lo que es la radiación cuando hablamos de radiación y explicarle un poco qué es el cáncer y los tipos de cáncer más frecuentes que se han asociado con la exposición a ondas electromagnéticas y al uso de celulares. Bueno, cuando hablamos de radiación, la radiación es un tipo de energía, ¿sí?, que es emitida de un cuerpo fuente y que se transmite a través de un medio o el espacio y es absorbida por otro cuerpo. Eso es lo que se define como radiación. Puede ser en forma de ondas electromagnéticas o partículas energéticas. Cuando uno habla de radiación, las divide en los dos grandes grupos. Dentro de esos grupos tenemos la radiación ionizante y la no ionizante. La ionizante es la que conocen todos y que saben que es dañina, y después tenemos la no ionizante, que ahora vamos a ver. La radiación ionizante, para definirla, presenta una longitud de onda un poco más corta y tiene una alta frecuencia de energía. Esta alta frecuencia de energía es lo que permite atravesar los cuerpos y es lo que genera el daño que produce sobre el ADN y sobre los componentes celulares de las células. Ese daño puede ser directo o indirecto. En cambio, la radiación no ionizante, a diferencia de la ionizante, la longitud de onda es más larga, pero la frecuencia de energía, es decir, la penetrancia, es más baja. Sin embargo, la exposición a radiación por radiofrecuencia, si bien podría tener efectos, que los efectos más nocivos que han sido descritos son los térmicos, se han descrito que a pesar de la baja frecuencia que tiene esta radiación no ionizante, pueden generar estas radiaciones de baja frecuencia alteraciones cromosómicas o del ADN, y esto podría ser lo que explique el daño a nivel celular y por qué esta radiación no ionizante se lo puede asociar a las enfermedades oncológicas. Y acá es algo gráfico para diferenciarlo. Dentro de la radiación no ionizante tenemos las radiaciones por microondas, la luz visible, las ondas de radio, de AM y FM, las ondas de TV, la radiación ultravioleta, y se ponen en este gráfico de acuerdo al tipo de frecuencia. En la izquierda tenemos a las de más baja frecuencia y a la derecha las de más alta frecuencia. Y al otro lado tenemos la radiación no ionizante. Esta es la que más conocemos todos. Diferentes tipos de radiación, para comentarles nada más. Las partículas alfa es una radiación que son partículas muy pequeñas y que tienen muy poca penetrancia. Uno con una hoja de papel puede tener una partícula alfa. La partícula beta son un poquito más grandes y tienen un poquito de mayor penetración que las partículas beta, pero son detenidas por una placa de aluminio o madera. Y la radiación gamma, que seguramente si alguien se hizo algún estudio, algún centellograma óseo, algún estudio de tiroides con marcadores con radioisótopos radioactivos, se usan estos rayos gamma que tienen alta penetrancia, ¿sí? Y lo que es comparativamente con las partículas alfa y beta, para detener los rayos gamma se necesitan bloques de hormigón de 6 centímetros o 9 centímetros de tierra. Pero bueno, esta particularidad de los rayos gamma junto con los rayos X, de tener una alta penetrancia en los tejidos, le confieren ciertas propiedades, ¿sí? Ciertas propiedades para usos médicos, usos terapéuticos, usos diagnósticos, ¿sí? La radiación gamma se usa en medicina y en oncología para tratamiento, por ejemplo, la radiocirugía de gamma knife, que son radiaciones focalizadas, ¿sí?, que se focalizan en el centro de un tumor, y esa alta penetrancia, ese daño que ocasiona la radiación gamma, permite la muerte de las células tumorales, ¿sí? Después tenemos los rayos X, que también todos los conocen, se habrán hecho placas de radiografía. La tomografía utiliza emisión de rayos X, y también la radioterapia puede ser radioterapia por rayos gamma o por rayos X, y tienen esa particularidad de poder ser usado en medicina por esa propiedad de daño al ADN y a la célula. Y después tenemos otro tipo de radiación, que es la radiación neutrónica, que en realidad es la radiación que se produce por fisión o fusión nuclear y que uno puede verla por las bombas atómicas. Pero bueno, para que sepan que cuando uno habla de radiación ionizante, puede estar hablando de diferentes tipos de radiación.
Las que más conocemos son la radiación gamma y la radiación por rayos X. Bueno, y saliendo un poco del tipo de radiación, vamos a hablar un poco de cáncer, ¿sí? No los voy a abrumar hablando de muchos tipos de cáncer, pero sí hay que saber que el cáncer es una de las principales causas de muerte y mortalidad en todo el mundo, ¿sí? Es una enfermedad que es multifactorial, es originado por el crecimiento y diseminación incontrolada de las células normales. Es decir, para que se produzca el cáncer necesito de varios factores. Un factor genético, una predisposición a un agente físico externo o un químico. Dentro de los físicos están las radiaciones, ¿sí? Las radiaciones ultravioletas, las radiaciones no ionizantes, las radiaciones ionizantes, la exposición a factores biológicos, las infecciones por virus. Se sabe que la infección por el HPV u otros tipos de virus pueden predisponer al desarrollo de tumores, o la exposición a efectos físicos, químicos. Dentro de los químicos, como ya les dije, está la exposición al tabaco. Entonces uno va sumando factores de riesgo que uno predisponen al desarrollo de cáncer. Por eso se habla que es una enfermedad multifactorial. Y lo que se produce es que una célula normal, se producen mutaciones, y esa célula se transforma en anormal y empieza a crecer indefinidamente sin control. Y así es como se desarrolla un tumor. Puede afectar cualquier órgano del cuerpo, ¿sí? Tenemos tumores en casi toda la economía del cuerpo: tumor de parótida, cáncer de pulmón, cáncer del cuello de útero, tumor del cerebro, cáncer de lengua. Y el tumor lo que suele hacer es suele crecer y puede invadir tejidos adyacentes o circundantes, y además puede diseminarse en tejido distante, que es lo que llamamos nosotros cuando el tumor hace metástasis en otros lados. Y como dije que los tumores pueden ser en cualquier órgano del cuerpo, nosotros nos especializamos en los tumores primarios del sistema nervioso, ¿sí? Ahora voy a hablar de 4 o 5 tumores los más frecuentes que han sido asociados con la exposición a radiaciones y a campos electromagnéticos, dentro de los cuales están los tumores primarios. Los tumores primarios son tumores que se originan ya sea dentro del cerebro, ¿sí? Dentro de la masa encefálica, la médula espinal o de las cubiertas, ¿sí? Tanto el cerebro como la médula espinal está cubierta por una tela, ¿sí? Que se llama meninges, y que también pueden desarrollarse tumores a partir de las cubiertas. Para empezar a clasificarlos, uno cuando habla de tumores primarios del sistema nervioso central siempre se acuerda de los gliomas. Los gliomas son los tumores que se originan del tejido de sostén, ¿sí? Del tejido de sostén del cerebro. Cuando uno tiene un cáncer, uno siempre dice, bueno, ¿es de bajo grado o de alto grado? ¿Cómo clasifico los de alto y de bajo grado? Los de bajo grado son aquellos que tienen, la célula se reproduce, ¿sí? Tiene mitosis, ¿sí? Hay producción de más células, ¿sí? Y esos son los de bajo grado, y tienen atipía nuclear, es decir, son células que son anormales. Atipía nuclear, célula anormal que crece rápido, se reproduce, pero cuando ya el tumor empieza a formar sus propios vasos, ¿sí? Para poder nutrirse, crece muy rápido, y ese crecimiento hace que el centro del tumor no se pueda llegar a nutrir, y nosotros hablamos así que es un tumor que tiene necrosis. ¿Por qué? Porque el centro, al no llegar a nutrirse, es como que se muere el centro. Eso no quiere decir que el tumor se muere, que deja de crecer. Entonces esos tumores que ya tienen formación de vasos y que tienen necrosis son los tumores que llamamos tumores de alto grado, ¿sí? Que son los más agresivos. Entonces, dentro de los tumores primarios del sistema nervioso central, la mayoría los vamos a denominar como astrocitomas, y dentro de eso vamos a tener los de bajo grado o los de alto grado. Y los de alto grado se llaman anaplásicos o glioblastoma, que es el tumor de alto grado por excelencia. Si uno los tiene que clasificar por grupo etario, que es más frecuente en qué edad, en los pacientes más añosos suele ser más frecuente que los tumores sean de alto grado, que sean más agresivos. En cambio, cuando tenemos pacientes más jóvenes que le diagnosticamos un tumor y que comienzan con epilepsia, suelen presentar, por suerte, tumores de bajo grado. Y para mostrar gráficamente cómo uno puede ver un tumor de bajo grado, los astrocitomas suelen ser lesiones que muchas veces son difusas, infiltrantes. Si bien son tumores de bajo grado, uno diría, bueno, se opera y ya está. El problema con el cerebro es que uno no puede operar lesiones difusas e infiltrantes, porque yo al paciente le voy a sacar el tumor, pero lo voy a dejar peor.
Y muchas veces, y en realidad como regla, estos tumores, por más que uno lo reseque completamente, yo no curo al paciente, ¿sí? Entonces hay veces son lesiones que por más que sean de bajo grado, son difusas, infiltrantes, captan un poco contraste porque no tienen mucha vascularización y muchas veces, a pesar de que son de bajo grado, son difíciles de resecar. Y en el otro extremo tenemos los tumores de alto grado, que es el glioblastoma. El glioblastoma es el tumor grado 4 por excelencia. Sí, es un tumor de rápido crecimiento, tiene esta atipía celular, son células tumorales muy heterogéneas, que son pobremente diferenciadas porque no se parecen a una célula normal. Tienen elevado índice mitótico, esto me habla de que se reproducen rápidamente. Tienen proliferación vascular, forman sus propios vasos, el tumor se encarga, ¿sí?, de formar vasos para autonutrirse, pero crece tan rápido que en el centro no llega los nutrientes y el tumor en el centro presenta necrosis central. Cuando vemos un tumor con necrosis, me habla de un rápido crecimiento. Como ya les dije, afecta principalmente a adultos mayores. Hay un pico descripto de incidencia que es entre los 45 y los 70 años. Suele presentarse habitualmente en los hemisferios cerebrales, los lóbulos frontales, ¿sí?, los lóbulos temporales o parietales. Y a diferencia de otros tipos de cáncer, a diferencia del cáncer de mama, del cáncer de pulmón, los tumores primarios del sistema nervioso no suelen dar metástasis fuera del sistema nervioso central, no suelen dar metástasis a distancia. Y si uno ve la imagen, es bastante diferente de la otra imagen que les mostré. Esta imagen es un poquito bien heterogénea, capta contraste, ¿sí?, suelen tener un contorno irregular y tienen esta parte central que se ve más negra porque no le llega el contraste, y es lo que nosotros hablamos de necrosis central, que nos habla de un tumor agresivo que ha crecido rápido. El tratamiento de los tumores, del glioblastoma, por ejemplo, interviene la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Uno siempre trata de operar al tumor, siempre que sin dejar morir mortalidad al paciente, sabiendo que uno no va a curar, uno no puede generarle más daño al paciente cuando lo lleva a la cirugía. Pero a pesar del tratamiento, estos pacientes tienen un pronóstico bastante desalentador. Bueno, y hablamos de tumores de alto grado. En el otro extremo están los tumores bien de bajo grado, que son los meningiomas. ¿Sí? Es un tumor cerebral casi siempre benigno. ¿Sí? Más del 95% de estos tumores son grado 1 o grado 2. Estos tumores, a diferencia de los gliomas que estábamos hablando recién, son los que nacen de las cubiertas, ¿sí?, de la tela que recubre el cerebro y la médula, que se llama meninges. Hay una de esas capas que se llama aracnoides y que de esa capa derivan los meningiomas. Son tumores más frecuentes en las mujeres, aumenta su incidencia con la edad, por eso muchas veces son lesiones incidentales. Un paciente se controla por Parkinson, por ACV o alguna otra patología neurológica, se le pide una imagen y se encuentra en la imagen con un meningioma. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Salgo corriendo o puedo esperarlo? Estos tumores son de muy lento crecimiento, ¿sí? Por eso es muy frecuente, al crecer lentamente, se van acomodando en el cerebro y no suelen dar muchos síntomas. Y por eso es frecuente hallarlo en estudios de rutina o en pacientes que le hacemos resonancia del cerebro y nos encontramos con un meningioma. Se localizan más frecuentemente al lado del cerebro. Esta es la voz del cerebro, ¿sí? Es una tela dura, ¿sí?, que va de adelante hacia atrás y que separa el hemisferio izquierdo y el derecho. Y se suelen colgar ahí de la voz o de las convexidades. Pueden presentar un grado variable de calcificación. Cuando un tumor se calcifica, quiere decir que tuvo años para calcificarse. Por lo cual quizás el paciente nació con ese meningioma y yo lo que tengo que hacer es controlarlo, ¿sí? Si es un paciente asintomático y es un hallazgo incidental y el paciente es añoso, yo quizás no lo voy a someter a una cirugía si en los controles el tumor me da que no crece, ¿sí? Eso no quiere decir que no lo tengo que controlar, que tiene un meningioma y lo dejo. Simplemente lo tengo que controlar y tengo que ver al paciente si se siente bien y no tiene síntomas. Y algo característico que tienen estos tumores es que cuando uno le inyecta la sustancia de contraste, captan muchísimo, ¿sí? Capta todo el tumor. A diferencia de los otros tumores que recién les mostré, que el centro suele ser necrótico, esto capta todo el tumor y suele tener imágenes bastante típicas. Y el tratamiento de los meningiomas, que si el paciente es sintomático y el tumor va creciendo, se deben operar. Otro
otro tumor también relacionado a la exposición y al uso de telefonía celular es los neurinomas del acústico. El neurinoma del acústico es un tumor que se origina en un nervio, en un par craneal, que es el nervio vestíbulo coclear, es el que nos permite la audición. ¿Sí? El nervio vestíbulo coclear nos permite la audición y también interviene en la función del equilibrio junto con otros órganos. Entonces, se origina bien en el fondo de la oreja, o sea, en el conducto auditivo interno, va creciendo lentamente. Lo que presenta el paciente es que va a empezar a perder la audición del lado afectado, donde tiene el tumor. Igual que los meningiomas son de crecimiento muy lento, ¿sí? Cuando uno también descubre un schwannoma o un neurinoma acústico, seguramente es un tumor que tiene años creciendo, pero como crecen, el cerebro es una caja cerrada. Y todo lo que crece, por más benigno que sea, en algún momento se va a transformar en maligno. El comportamiento va a ser maligno, más allá de la estirpe del tumor. Por lo cual debe controlarse, debe preguntarse los síntomas que tiene el paciente y le debo pedir imágenes. ¿Por qué? Porque si yo no lo controlo, o más que sea un tumor chiquito, y si va creciendo, se aloja en un lugar que se llama ángulo pontocerebeloso, que tiene en el tronco cerebral, el oído adelante y atrás del cerebelo, eso va creciendo y puede llegar a comprimir el tronco cerebral. Esto es una imagen para ejemplificarle que si bien pueden ser lesiones relativamente pequeñas, pueden crecer y hacerse lesiones muy voluminosas. Si son asintomáticos, el paciente se siente bien, no tiene síntomas y yo los controlo por imágenes y el tumor no crece, y sobre todo en personas de edad avanzada, y uno lo puede esperar, ¿sí? El tratamiento es conservador. Ahora, si el paciente presenta síntomas y yo veo que el tumor empieza a crecer, obviamente lo tengo que derivar al neurocirujano y evaluar una opción quirúrgica porque es el tratamiento de estos tumores. Bueno, saliéndonos del cerebro, muy cerca de la oreja, ¿sí? Hay una glándula que es muy voluminosa, que es la glándula más importante de las glándulas salivales, que su función es la producción de saliva y participar en el proceso de la digestión, que es la glándula parótida. ¿Sí? Se localiza a ambos lados de la cara, acá adelante, ¿sí? Y permite una mejor digestión, produciendo saliva. Lo que hay que saber que hay tumores reportados, tumores de parotia en pacientes, en personas expuestas a radiaciones y al uso de telefonía celular. Sepan que hay tumores que pueden ser benignos o malignos. Toda tumoración que crezca por delante de la oreja debe investigarse si no hay un tumor de parotia. Si es benigno, se resecará y se curará el paciente, pero si es maligno, requiere un tratamiento un poco más intensivo. Por lo cual, todo paciente que consulte por una tumoración debería controlarse. Y otro cáncer que no es nuestra especialidad y es más frecuente en los niños, pero uno no debe dejar de hablar de los tumores de la sangre en la exposición a radiaciones, que es la leucemia. La leucemia es el cáncer de glóbulos blancos, que son las células de defensa del organismo. Es el tipo más común de cáncer en los niños. En estos pacientes lo que pasa es que la médula ósea, que es la que produce los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, produce glóbulos blancos anormales. Es decir, las células sanguíneas sanas están reemplazadas por estas células anormales y hace que la sangre no pueda cumplir su función y que al paciente le baje las defensas porque no tiene defensas para contraatacar las infecciones. La leucemia se puede desarrollar en forma lenta o rápida, y esto es por lo que clasificamos en leucemia. Cuando es rápida, la leucemia aguda, y cuando es lenta, la leucemia crónica. Los chicos suelen tener la forma aguda, sí, suelen presentarse rápidamente. Lo bueno es que responden muy bien al tratamiento. Y bueno, eso fue el pantallazo de los cánceres más comunes que se asocian a la exposición de radiaciones y el uso de telefonía celular.